Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Recta final del proceso electoral a 39 días de las elecciones generales en Honduras. Hoy vamos a hablar de política. Están aquí en los estudios dos distinguidas profesionales, dos damas que nos representan en el Congreso Nacional. Esperamos que en el transcurso de los próximos minutos se conecte también vía Zoom el doctor Marco Elio Girón, que ya se habíamos quedado ya en acuerdo, pero estamos pendientes y aquí avanzamos en el tiempo. Abogada Maribel Espinosa, dirigente política del norte del país, la doctora Johanna Bermúdez, candidata a diputada por el departamento de Francisco Morazán, actual diputada en la Cámara Legislativa. Bueno, ambas. Sigue la parálisis, no tenemos una claridad de cuándo se reunirá el Congreso, con un tiempo al futuro que debe definirse si se reúnen o no. El final de este mes cierra el actual periodo legislativo y deberíamos entrar en un periodo de sesiones extraordinarias en todo caso. ¿O entrará en funcionamiento la comisión permanente que ya dejó un antecedente hace unos años atrás? Abogada, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, gracias por esta gentil invitación. Gracias por compartir con la doctora, una profesional y diputada a la que en el transcurso de estos años, desde que llegué al Congreso, hemos conversado y he visto su espíritu combativo dentro del Congreso y hemos coincidido y construido cosas en el Congreso. Mire, para referirme al tema en cuestión, en el pasado reciente tenemos un ejemplo funesto que solo significó violar la Constitución y las leyes. Y ese ejemplo funesto lo protagonizó la Comisión Permanente. No podían nombrar interinamente al fiscal legalmente y lo hicieron ilegalmente. Entonces, eso dicta la pauta de la conducta de Luis Redondo y la Comisión Permanente. La Constitución de la República es clara en el sentido de que la Comisión Permanente tiene sus atribuciones claramente definidas y en ellas, ninguna de ellas es suplantar la autoridad y la toma de decisiones que solo le corresponden al Pleno. Sin embargo, el temor de muchos diputados es que se vuelva a cometer otro acto atroz contra la ley y ellos quieran, durante el periodo que estamos en receso, quieran asumir las responsabilidades del Pleno y quieran decidir conforme al artículo 205, numeral 7, hacer el recuento de votos o la declaratoria de elecciones que le corresponde constitucionalmente al Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué podrían hacer eso? Haciendo una interpretación depravada de la ley, porque la Constitución es clara, es cuando el Consejo Nacional Electoral esté en una imposibilidad. ¿Y cuándo es esa imposibilidad? Solo es en caso de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué significa eso? Cuando hay un hecho de Dios, un huracán, un terremoto, que inutilizó el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, o que haya una guerra como con un país vecino, una cosa grave, que el Consejo Nacional Electoral no pueda definitivamente ejercer sus funciones. Congreso. Entonces, en ese caso, lo hace el Congreso, pero nunca la Comisión Permanente. Entonces sería un acto ilegal. Pero yo voy a concluir esta participación previa diciendo lo siguiente. Libre tiene un plan y el plan es obstaculizar el proceso electoral a como dé lugar. ¿Cuándo vimos la prueba? El 9 de marzo, cuando las Fuerzas Armadas incumplieron con su deber constitucional de vigilar, transportar y custodiar el material electoral. Ellos son los responsables. Y plantó
la semilla dentro de toda la estructura del Consejo Nacional Electoral. Como usted sabe, hay empleados de Libre, hay empleados del Partido Liberal y hay empleados del Partido Nacional. Entonces, esta gente se infiltró de tal manera dentro de la estructura del Consejo Nacional Electoral que aunque los consejeros estén actuando bien, abajo hay gente que está boicoteando el mismo proceso. Ahí tenemos familiares de actuales candidatos de Libre, laborando ahí. Claro, tienen un conflicto de interés, pero ahí están y nadie los quita. Entonces, es una lucha diaria. Yo recuerdo hace unos días que una entidad supervisora les dijo, yo no puedo hacer porque no me entregan la información. Claro, ¿y cómo se le van a entregar si eso depende de segundos y mandos intermedios? En ese sentido, lo que está ocurriendo en el Congreso es parte de ese plan. Pero yo quiero decirle al pueblo de Honduras claramente, Luis Redondo está cometiendo delito. La Junta Directiva del Congreso está cometiendo delito al no convocarnos. Es un deber. Y nosotros tenemos que actuar. ¿Están pintados los consejeros del Partido Liberal y del Partido Nacional frente a esto que usted advierte está pasando en mandos intermedios? ¿Por qué no reaccionar? ¿Se puede salvar a esta altura el proceso mediante qué planteamiento político desde el mismo órgano electoral en cuestión hoy, abogada? Lo están haciendo. Están vigilando, se están poniendo controles. Para mí es importante que la doctora Ana Paola Hall, una profesional muy seria, y la abogada Cosette López actúen en función de los intereses de Honduras como lo han venido haciendo. Yo les pido a ellas que se concentren, que no se dejen distraer. Eso que está haciendo Marlon Ochoa, que hablando de una memoria y que no sé qué, prueba esto, hay denuncias de conspiración del bipartidismo para dañar la elección, dijo. No, mire, es al revés. Los verdaderos responsables son ellos. Y ellos quieren desplazar la responsabilidad en terceros. Si él es el que impedía la celebración de sesiones del Consejo Nacional Electoral. Mire, eso que está haciendo es ilegal, porque mire, si le intervinieron las comunicaciones a una de las consejeras sin una orden judicial, es ilegal. Si le agravaron en una conversación privada, es prueba ilícita. Todo eso redunda ilegalidad. Todo eso solo es un show para que nos distraigamos en ese circo y no en la impresión de las papeletas, en todo la conectividad y todo lo que hay pendiente en el Consejo. Tenemos desafíos enormes y las consejeras deben de estar concentradas y no permitir, y es más, que eviten de tanta declaración en los medios de comunicación y que se pongan a trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que quiere Libre. Igual está ocurriendo en el Tribunal de Justicia Electoral. Y le voy a decir, esos 3 magistrados son irresponsables y le están haciendo el juego a Libre. ¿Por qué se los están haciendo? Son 2 casos aislados que están en discusión. Uno en Olancho y otro en Valle. Entonces yo le pregunto, cuando un juez actúa con imparcialidad, no está como perros y gatos como están ahí. Están politizados y están atendiendo intereses particulares, no están concentrados en lo que deben de hacer. Hoy están peleados por un reglamento, y porque no lo hicieron antes del 9 de marzo. El reglamento tuvo que haber estado. ¿Por qué no lo hicieron? Mire, yo estoy bien preocupada porque si van a reglamentar normas de procedimiento, wow, sería la primera vez en la historia de Honduras. Las normas de procedimiento no son objeto de reglamento. Las únicas normas que pudieran ser objeto de reglamento son las de carácter administrativo, de la función administrativa del tribunal. Pero siguiendo más adelante, imagínense, 2 magistrados, uno que fue electo a propuesta del Partido Liberal, la abogada
Miriam Barahona. Miriam Barahona. Y otro que fue electo a propuesta del Partido Nacional, Mario Urrutia. Urruta, Mario Urrutia. toman una decisión, un tribunal de 3, toman una decisión sin que esté el otro. Solo porque se fue, ya tomaron una decisión. Y a la pregunta, ¿es válida esa decisión? Por supuesto que no. Eso sería tan grave como que en una corte de apelaciones 2 magistrados hablen y se pongan de acuerdo y el tercero no interviene. Eso es imposible. Eso por un lado. Y ahora le voy a decir lo otro. El otro se va y no asiste. O sea, no existe rompimiento de quórum en la toma de decisiones, porque individualmente cada magistrado que imparte justicia tiene la obligación de fallar individualmente, ya sea a favor de una propuesta o en contra de una propuesta. Obligación es pronunciarse. Pronunciarse. Pero si se fueron o no se reúnen. Entonces, no, ¿y quiénes están obstaculizando? ¿Y quién es el que se está beneficiando de eso? Libre, porque está creando el caos. Ahora yo le pregunto, ¿qué credibilidad va a tener ese Tribunal de Justicia Electoral así como lo tienen politizado? ¿Tiene credibilidad? Hay desconfianza. Ahí resuelven cosas a su manera. Entonces, ¿qué pasaría que venga una decisión más grande que no tenga que ver con inscripción de 2 candidaturas? Una impugnación del proceso electoral. Están poniendo en precario la seguridad jurídica que ellos están obligados a darnos. ¿Cómo tienen que dar? ¿Y legalmente cómo se resuelve esto, abogado? Bueno, en primer lugar, cada miembro del tribunal que asuma su responsabilidad y que se sienten a platicar como hace la gente educada. Porque si no, no merecen estar en esos cargos. Muy bien. Las dudas que les está generando toda esta incertidumbre frente al proceso en el cual se debe estar concentrando, ¿cómo lo revisa la bancada nacionalista a nivel de la Cámara? Y le debo preguntar, doctora Bermúdez, ¿se van a autoconvocar? Porque esta ha sido la frase que hemos venido escuchando a nivel de los legisladores en los últimos días y estamos con límite al final de octubre. Buenas noches. Lo hemos venido denunciando, lo voy a decir primero, buenas noches y gracias al pueblo hondureño por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente, al licenciado Rosendo García por tenerme aquí al banquillo, acompañada de una extraordinaria profesional de derecho, una mujer valiente que a pesar de toda la persecución de los ataques, aquí seguimos de frente a doña Maribel, porque tenemos claro que lo que está en riesgo aquí es el país. Mire, nosotros hemos venido denunciando que Libre ha estado implementando paso a paso el Plan Venezuela. A veces la gente puede decir que mire, es que solo le pasan quejando a la oposición, que cuál Plan Venezuela. Todo lo que está pasando en este momento forma parte de la agenda generadora de crisis, de incertidumbre de Libre. ¿Por qué? Mire, o cómo Libre lo empezó a implementar en las elecciones primarias. ¿Se acuerdan ustedes? Número 1, pone al frente de las Fuerzas Armadas alguien que es servil a la familia Zelaya, no al país, a la familia Zelaya. Número 2, desprestigia, ataca, desmerita a los medios de comunicación. Ahora ha bajado un poco en relación a los medios de comunicación. Sin embargo, aquellos que no piensan como ellos, que no están a la par de ellos con ellos, los atacan. Eso es parte del Plan Venezuela. Número 3, atacar a la iglesia. La iglesia sigue siendo hoy una institución de mucha credibilidad, de mucha confianza, que logra unir a la familia hondureña. Mire cómo todo el Estado, vea cómo todos los funcionarios del Partido Libre, cuando la iglesia anunció que se iba a unir la iglesia evangélica con la iglesia católica para hacer una caminata por la paz, cómo salieron a atacar. Todo eso es parte del Plan Venezuela. Número 5, el atacar a las bancadas y los principales liderazgos en oposición. Lo hemos visto. Requerimientos fiscales, amenazas, intervenciones telefónicas, intimidaciones. Todo eso es parte de lo estructurado que tiene
el Partido Libre es su plan. Yo le pregunto a usted, licenciado García, en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral, ¿quiénes son los protagonistas del relajo? Marlon Ochoa por un lado y el otro por otro lado. Los dos que tienen en común son del Partido Libre. Pero ustedes los eligieron. Ustedes los eligieron. No, pero yo puedo ser responsable de elegirlo a usted, pero no soy responsable del desorden que usted genera o de su incapacidad para cumplir sus funciones. Una vez que son electos deberían de quitarse su camisa partidaria y poner en el centro la democracia. Ellos siguen obedeciendo al llamado de Mel. Ni siquiera hacen caso a Rixi, le hacen caso a Mel. Entonces Mel le dice a Marlon Ochoa y rápidamente actúa como un niño berrinchudo, le dice, no hagas quórum, no apruebes tal cosa, o a lo mejor ya lo han aprobado, pero como después lo llama Mel, luego va a darle un informe a Mel, viene y desarticula todo lo que ya se había aprobado. Todo eso no es casualidad por hondureño. Todo eso es parte del Plan Venezuela. Y a veces el pueblo creerá que, puchica, estos políticos que friegan. El 31 de diciembre termina el periodo legislativo. Un periodo totalmente fracasado. Hubieron muy pocas reuniones. 31 de octubre. 31 de octubre termina el periodo legislativo. Un periodo realmente fracasado. No han habido sesiones, no hay una agenda legislativa por Honduras, no hay acuerdos, no hay consenso, pero sí hay más endeudamiento para el país. Estamos a solo una semana de que termine el periodo legislativo y no hay sesiones para extender el periodo legislativo. ¿Eso qué le dice usted? Una franca y verdadera amenaza real, tangible, palpable, no solamente en la mente del político, en la mente de todo aquel ciudadano que sabe que si no se extiende el periodo legislativo, se puede reactivar la comisión permanente. Si estos 9 amigos encerrados en una oficina tuvieron el valor de nombrar al fiscal general, ¿de qué no van a ser capaces? Les aseguro que van a aprobar esos 3.000 millones que quieren que les aprobemos, que no han logrado los consensos. Van a querer aprobar a su ley de justicia tributaria, lo que va a ahuyentar aún más la inversión. Y más grave aún, capaz le toman el control al Consejo Nacional Electoral y ser ellos los que al final tomen el liderazgo el 30 de noviembre y empezar a contar los votos ellos. ¿Por qué no? Porque son capaces de cualquier cosa. ¿Por qué? Ellos tienen los números, tienen los datos, tienen la voz de la gente los desprecia. Si usted va al mercado, va a la barbería, va al salón de belleza, va a la iglesia, miren, la voz de la gente es unísona. Se van porque no han cumplido con las promesas de campañas que ellos dijeron que iban a cumplir. Dicen en los famosos hospitales que yo creo que están alucinando del poder, tienen el síndrome de Hubrich, un síndrome caracterizado por soberbia, egolatría, alucinaciones visuales. Se imaginan esos hospitales, pero no dijeron eso. En su plan de gobierno dijeron que iban a convertir el centro cívico gubernamental en hospital y no lo han convertido en hospital. Entonces, como la gente sabe que no han cumplido, ellos y que están totalmente derrotados, aniquilados por completo políticamente, y ellos tienen la información. Entonces recurren a la crisis, al caos, a la violencia, a la incertidumbre, por eso es que es imperativo. Y aquí voy a hacerme acompañante de doña Maribel. Sumamente importante, doña Maribel, pueblo hondureño y las bancadas en oposición. Tenemos que recoger a 65 marcas. Tenemos que estar listas con las 65 firmas para la autoconvocatoria. Es urgente reactivar las sesiones para evitar que el Libre, en el contexto del Plan Venezuela, secuestre el Congreso Nacional y, señores, aquí ya no habrá país. Muy bien. La doctora Johanna Bermúdez y la abogada Maribel Espinosa con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la abogada Maribel Espinosa y la doctora Johanna Bermúdez. ¿Cómo es el tema de la autoconvocatoria? En legalidad del reglamento interno o la ley orgánica del Congreso Nacional. Tengo aquí a la abogada Maribel Espinosa para que nos explique por qué en el periodo anterior, cuando presidía el Congreso, el doctor Mauricio Oliva, con el tema de la pandemia,
un grupo de diputados buscó esta misma ruta de la autoconvocatoria y ese grupo de congresistas Fue tenía entre liderado. otros al No, diputado Luis Redondo como el líder del grupo, mire, a Denis Castro, a Doris a Jorge Gutiérrez, etc. Calix, Entonces, allá al final los batearon en un lenguaje popular que se acostumbra a utilizar. Ahora ustedes tienen esta posibilidad. ¿Qué implicaciones puede tener? No hay temor a que se reúnan y al final no les consideren la propuesta, abogada. mire, solo a manera de anécdota, Luis Redondo hasta me hizo consultas de la autoconvocatoria que iban a hacer, que estaba liderando y que él lo manejó ahí, que fue por Zoom y Sí. todo eso, y le evacué varias consultas. Denis Castro, recordamos, era el que lideraba también para presidir Sí, por pero- el tema del Código Penal. Pero él era el que organizaba todo y el secretario era Luis Redondo. Mire, en primer lugar quiero decirle que hay dos modalidades. Una, que lo autoriza el 190, que es en el que estamos ahorita, es donde la mitad más uno del Congreso convoca. Y eso solo significa que todos los partidos de oposición estemos de acuerdo y se convoca. Esa es una. Y la otra es cuando, como lo hizo Luis Redondo, 5 diputados hacen la convocatoria. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Sí hay procedimentalmente diferencias. ¿Por qué digo procedimental? Porque en la autoconvocatoria realizada por la mitad más uno, no tenemos que explicar nada. En la otra sí. Porque la otra es una situación más extraordinaria. Lo importante es esto. Mire qué irresponsabilidad de los diputados en el pasado y en el presente. En aquella ocasión, Luis Redondo hizo todo con todas las formalidades y el que estaba en el poder no le dio el respeto a lo fijado en la Constitución. Y luego Luis Redondo, presidiendo el Congreso, ignoró lo que legalmente hizo. Las sesiones extraordinarias que tuvimos creo que 2. Y ahora le voy a preguntar, ¿de quién es la culpa? Se lo voy a decir aquí con transparencia como siempre lo hago. La tuvimos yo no, pero me voy a incluir, todos los diputados que no exigimos que aquellas resoluciones y acuerdos se cumplieran. ¿Por qué? Porque todo se politiza. Mire la modalidad ilegal de Luis Redondo. Luis Redondo convoca a los jefes de bancada e ignora al resto de diputados. Es cierto que se acostumbra que los jefes de bancada hablen, pero yo tengo cosas que decir. No me va a dar la palabra, pero tengo cosas que decir como representante del pueblo y debo de tener el derecho que nosotros también, porque lo único que hace el jefe de bancada es hablar con la junta directiva y venir a su bancada. Nosotros le dimos un mandato al ingeniero Mario Segura que le dijera. ¿Sabe cuál fue? El mandato que se le dio al ingeniero Mario Segura es que nos diera una muestra de buena fe y que lleváramos a cabo una sesión con un único punto, prorrogar el periodo de las sesiones y que todos los demás temas los platicamos. Va, que no hablemos de presupuestos, nosotros estamos listos. Estoy segura que el Partido Nacional, el Partido Liberal y el PCH estamos listos para presupuestos, para política limpia y el Tribunal de Justicia Electoral. Ahí no hay nada, todo el mundo está de acuerdo, incluso los de Libre. Entonces, si todos estamos de acuerdo, eso no debería de ser objeto de un debate. Y les dijimos, entonces, quite todo. Si no quiere eso, pues está bien. Entonces, solo prorroguemos las sesiones. ¿Y cuál fue la respuesta? Negativa. Nosotros estamos en sesión permanente y en este momento yo tengo precisamente que salir
de este programa porque tengo una reunión con el jefe de bancada y platicar sobre los temas y en qué vamos a llegar, porque nosotros no podemos permitir que llegue el 31 de diciembre en ascuas. ¿Y esta convocatoria sería efectiva cuando, doctora? Usted ha representado a su partido en estas reuniones que plantea la abogada Maribel Espinosa, se volvió excluyente. Hemos sido, la verdad es que ellos ¿Qué conversan ahí? ¿Son fructíferas o se va y se sientan y se fue el tiempo? Entre tomar café y demás. No, pero mire, la semana pasada la reunión fue bien productiva, bien larga, le voy a contar. En la semana pasada nos reunimos las jefaturas de bancada con la junta directiva. En la representación del Partido Nacional fuimos como su jefe de bancada y nos pusimos de acuerdo en varios temas que generarían bienestar al país. Llegaron, recuerdo, representantes de la policía porque llegaron con argumentos para tratar de persuadirnos para ver si nosotros les aprobábamos el estado de excepción. Entonces nosotros nos pusimos de acuerdo en 17 puntos. Le voy a mencionar lo que en ese momento me acuerdo porque no trae apuntado. Pero número 1, lo que más nos surge es que se extienda el periodo de sesiones. Las 5 bancadas estamos a favor de eso. De hecho, Luis Redondo dijo que el lunes, o sea, que el lunes de la siguiente semana, iba a convocar nuevamente a la jefatura de bancada y que ya el martes, o sea, ayer, debimos haber tenido sesiones y desafortunadamente no fue así. Entonces llegamos a varios acuerdos. Número 1, en temas de salud quedamos que íbamos a aprobar la ley del expediente único electrónico. En este momento ya está el presupuesto, no tiene impacto presupuestario nuevo, no es un préstamo, es fondo del Estado y que ya está. Pero necesita una normativa jurídica para su aplicabilidad. Ley del expediente único electrónico, que la verdad que de hecho yo presenté esa iniciativa de ley y esa es una iniciativa en la cual estamos de acuerdo todos. Las amnistías tributarias, del seguro social, de matrícula, municipalidades, todas esas amnistías, las 3 bancadas también estábamos a favor de aprobar las exenciones de la amnistía hasta el 31 de diciembre. Hay un equipamiento en las escuelas agrícolas que es una donación de uno de esos países asiáticos, que en este momento no recuerdo si es Japón o es China, uno de esos países asiáticos. Entonces están solicitando exoneraciones de impuestos de todo este equipo de tecnología. También nosotros estamos a favor. Había también una iniciativa que es exonerar también de impuestos a todos los insumos, sobre todo electrónicos, que nuestros hermanos migrantes que en este momento están retornando al país, también nosotros estamos a favor porque nuestros hermanos migrantes están regresando, están pagando un montón de impuestos en los aeropuertos por los insumos que traen, por la computadora, televisor, etc. ¿Y el quiebre cuál es, doctora? El punto que no les hace generar esa armonía para reunirse. La verdad es que, insisto, todo eso es parte del Plan Venezuela porque son como 50 puntos. Tiene acuerdos en 17. Si realmente les interesara la gobernanza y la gobernabilidad del país, óigame, sesionara por esos 17 puntos. Tenemos 17 puntos en los cuales estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en 17 puntos. Pero, ¿cuál es el quiebre que usted dice? El que no abre la llave, ¿cuál es? Ok, es que ellos quieren que se les apruebe 3.000 millones de lempiras, un endeudamiento sin una planificación estratégica a menos de 30 días de las elecciones. Y hoy, ¿qué hemos visto con ese endeudamiento, con ese dinero del Estado? Transferencias condicionadas, discriminadas, politizadas, comprando conciencia y con un ingrediente de corrupción terrible. Y ahí es donde las bancadas no están de acuerdo en respaldar más endeudamiento para este gobierno. Entonces, si ese es el punto en desacuerdo y tenemos 17 puntos en común, ¿qué les cuesta que avancemos en los puntos que les interesa al país? Ese tema de las amnistías es un tema crucial porque va a beneficiar el bolsillo de la gente y también el Estado va a recibir más dinero. Ese tema de exoneración de impuestos al equipo que va a traer la gente que está retornando, eso es un tema social y humano. Ese tema de también asegurar a la población, es decir, pagar seguro social a la gente que viene migrando, también es un tema humano, un tema de responsabilidad.
Entonces tenemos varios puntos que sí creemos que es vital, en los cuales nos hemos puesto de acuerdo. Incluso dentro de eso incluimos nosotros el policlínico de la Kennedy, el policlínica de Talanga y varios policlínicos que también ya están avanzados, ya están asignados y que únicamente había que cambiar el ejecutor de la obra porque el ejecutor que es actualmente le renunció, para que vea usted. Entonces teníamos que cambiar quién iba a ser el ejecutor de la obra. Hasta en eso nos pusimos de acuerdo. En realidad tenemos, insisto, 17 puntos. Si ellos realmente están interesados en generar confianza, certidumbre, hemos solicitado al Partido Libre en forma responsable que sesione con esos puntos, pero que no tiene los votos, no tiene las marcas y tampoco les importa el país porque todo eso al final es parte del Plan Venezuela. Por eso, en nuestra denuncia y seguir insistiendo, si la próxima semana no hay convocatoria de sesiones, señores, a partir del 1 de noviembre, se instala la comisión permanente y, señores, se perdió Honduras. Muy bien, hago la pausa. Está con nosotros la doctora Johanna Bermúdez, la abogada Maribel Espinosa. Al retorno tenemos las consideraciones del doctor Marco Eliu Girón, diputado por Libre. Queda la interrogante ya lanzada. Ustedes están provocando esta crisis, dicen nuestras invitadas aquí en estudio, doctor, para instalar la comisión permanente y tener un control total a partir del 1 de noviembre de muchas decisiones en el Congreso y que se niegan a reunirse porque hay un plan que se está ejecutando desde ahora. Después de la pausa, sus consideraciones. Seguimos esta noche al banquillo en nuestro cara a cara de hoy. El doctor Marco Eliu Girón, se está todo lo que estamos registrando ahora planificando con un objetivo de instalar la comisión permanente. Nuestro doctor Marco Eliu Girón, buenas noches, gusto saludarlo. Muy buenas noches, licenciado Chendo, buenas noches a sus invitados. Es un placer estar con ustedes. Mire, lo de la comisión permanente, para que el pueblo hondureño entienda, está tipificado en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional para que el Congreso Nacional no quede acéfalo en tiempos de receso. Ahora, hay una propuesta de parte del presidente del Congreso Nacional de ampliar las sesiones y que no se conforme la comisión de permanente. Sería sesiones en el mes de noviembre, diciembre y enero. Pero eso depende también de la buena voluntad de las bancadas de oposición que se han opuesto a aprobar los fondos externos para que el gobierno de Iris Xiomara termine con las obras, la construcción de hospitales, la construcción de carreteras, reparación de escuelas, construcción de canchas, los diferentes bonos que se están dando desde el inicio del gobierno, como el bono de energía eléctrica que favorece a 900,000 hondureños, el bono de combustible que le da 10 lempiras por cada galón de combustible que cada ciudadano le echa a su automóvil, moto, mototaxi o bus. También está el bono tecnológico a los campesinos, bono ganadero, bono cafetalero, bono de oro a las personas mayores de 70 años, a las personas discapacitadas, porque ellos ven todas estas obras sociales, esta inversión social, como si fuera proselitismo político. Pero es un gobierno que está dando respuestas al pueblo hondureño en la compra de medicamentos. Mire, esto sucede en estos países, pero también ha sucedido recientemente en Estados Unidos, cuando los demócratas no le aprobaron el presupuesto a Donald Trump y allá sí se paraliza el gobierno. Aquí lo que se paralizan son las obras sociales y yo lo que le pido a la oposición es que se quiten la camiseta partidaria y se pongan la camiseta de Honduras para que aprobemos estos fondos externos que ya fueron aprobados en el presupuesto general de la República. Lo que hace falta es aprobar los préstamos para terminar el año fiscal. No deben de verlo como un sectarismo político el desarrollo de Honduras, que se entreguen todas estas obras sociales que está haciendo la presidenta. ¿A quién afectaría que se paralicen la construcción de estos hospitales? Eso afectaría al pueblo hondureño. Eso es lo que está haciendo la oposición. El único plan que tiene la presidenta Iris Xiomara y nuestra próxima presidenta, la abogada Rixi Ramona Moncada, es el plan Honduras, el plan a favor de todos los hondureños. No hay ningún otro tipo de plan más que eso, y lo hemos demostrado en el Congreso Nacional
porque en este Congreso Nacional no se ha aprobado un solo centavo de impuestos como lo hacían los congresos anteriores, que nos aumentaron del 12 al 15%, privatizaron la salud, privatizaron la educación, privatizaron las carreteras, los aeropuertos, Hondutel, el Sanaá, privatizaron todo lo que eran bienes y servicios del Estado, y en este gobierno lo estamos recuperando. Usted ha visto cómo hemos recuperado la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, hemos construido subestaciones eléctricas para llevar energía eléctrica a aproximadamente 2 millones de hondureños que antes se alumbraban con candil y ahora ya tienen su bombillo eléctrico y ya pueden tener su refrigeradora para tener ahí sus proteínas, sus carnes, sus bebidas heladas. Eso es llevar desarrollo al país, porque Doctor, la energía eléctrica le ayuda también al progreso y desarrollo. doctor, ¿y si hay avances en las conversaciones que se han venido sosteniendo y se tienen acuerdos previos? Por ejemplo, ahora mismo tenemos al Tribunal de Justicia Electoral, que ahí está en un gran conflicto por unas inscripciones, y la Unidad de Política Limpia, que también no tiene los fondos para definir cómo se están invirtiendo todos los recursos y de dónde vienen los fondos que están utilizando los políticos. Le planteo estos dos puntos. Ya hay acuerdos. ¿Por qué no se reúnen y van evacuando lo que ya tienen concertado y luego siguen dialogando sobre otros puntos? Se puede buscar esa oportunidad y mostrar esa voluntad en la Cámara, ¿o qué les impide la reunión? Mire, nosotros estamos de acuerdo en asignarle presupuesto a la Unidad de Política Limpia, al Tribunal de Justicia Electoral. La crisis del Tribunal de Justicia Electoral es una crisis provocada por un candidato que perdió las elecciones internas y quiere quebrantar la ley y quiere inscribirse a la brava, diciendo que es holanchano cuando es 801, nacido en Francisco Morazán, diputado de Francisco Morazán, y porque dice que ahora le gusta el tapado holanchano y que se cambió. Mire, se cambió de partido, del Partido Libre al Partido Liberal, se cambió de equipo del Motagua al Potros de Olancho, y ahora es que le gusta el tapado olanchano. Eso no lo hace Olanchano, ¿verdad? ¿Qué le ha hecho cambiar también? Hace unos años usted le levantaba la mano también a Calix. Bueno, y Calix también le levantaba la mano a Manuel Zelaya. Así es la dinámica de la política y no es de extrañarse. Usted tiene ahí una invitada que era del partido PAC y ahora es del Partido Liberal. Es la dinámica de la política y no es Nunca he nada sido del PAC. extraño. Lo que no debe de hacer es transgredir la ley. Y en eso sí felicito a la abogada Maribel Espinosa, que ella ha sido clara, que no puede alguien que perdió las elecciones participar en unas elecciones generales porque transgrede la ley. Y mire, en toda negociación hay un núcleo duro. En este caso, el núcleo duro es el financiamiento del presupuesto general de la República. ¿Cómo le va a dar usted presupuesto a estas instituciones si no tiene para construir hospitales, para comprar medicamentos? Eso tiene que aprobarse sí o sí, este financiamiento externo que ya fue aprobado a inicio. En el mes de febrero se aprobó el presupuesto general de la República. Ahí se aprobó el financiamiento externo. Estos préstamos son parte del presupuesto general de la República. No vemos mayor objeción el por qué ellos no quieren aprobar estos fondos externos para terminar el año fiscal. Eso Muy forma bien, parte del núcleo duro de la negociación para que lo demás también sea aprobado. muy bien. Me decía, abogada, que quería No, participar. disiento de lo que expone el doctor Elio Girón en el sentido de que estos préstamos nuevos son indispensables para lo que ya está ejecutando. Eso es falso. Y se lo voy a explicar por qué. Porque ya se le aprobó presupuesto y contratos con las entidades de financiamiento para los programas que ya está ejecutando. También quiero decir que acaban de hacer una colocación de bonos por 200 millones de dólares. ¿En dónde le fue aprobado eso? En el presupuesto. Entonces, esos 200 millones de dólares están circulando. Yo no puedo ignorar, mire, yo siempre he sido coherente en mi vida y lo voy a seguir siendo. Yo no puedo ignorar que este gobierno está utilizando los recursos como lo utilizaba Juan Orlando, para clientelismo político.
no repartieron ese dinero en el segundo año, lo vienen a repartir ahorita y hay videos, evidencias, donde andan tomándoles hasta el biométrico y le están poniendo el dedo y le están diciendo tiene que votar por Rixi. Hay evidencias en las redes, pero un montón. Entonces, mire, yo soy bien respetuosa, pero yo no voy a olvidar el hecho de que Cedesol es una fuente de corrupción. Y no solo Cedesol, están utilizando todos los bienes del Estado al servicio de la propaganda del partido de gobierno. Están utilizando los medios de comunicación del Estado, están utilizando equipo. Ahí vi el otro día una grúa poniendo banderas de doña Rixi Moncada y eran del ENE. O sea, están abusando del poder, están utilizando, y ¿sabe qué es lo que yo quiero dejarle constancia al pueblo de Honduras? Diálogo sí, extorsión no. Si nosotros ampliamos el periodo de sesiones, podemos ir revisando cada caso. Lo que urge ahorita es la extensión del periodo de sesiones. Que no me vengan a condicionar eso, porque por eso vamos a tener de aquí hasta enero, antes de la toma de posesión, será el mismo Congreso y podemos dialogar y hacer las cosas por Honduras. Que no me vengan con eso trillado. Y le voy a decir, este gobierno impuso el peor impuesto. ¿Y sabe cuál es? La devaluación. Porque la devaluación lo sufrimos todos. Y ese es un impuesto realmente. Que no me vengan con cuentos, que no me vengan con cosas, y yo soy muy respetuosa, pero que no digan cosas que no son. Muy bien, hago la pausa. Venimos después con la participación de la doctora Johanna Bermúdez y el cierre con el doctor Marco Eliú Girón y la abogada Maribel Espinosa. Doctora Bermúdez, ¿cuántas firmas están listas? ¿Y van ustedes a hacer la autoconvocatoria cuándo? Porque el tiempo aquí apremia. Nosotros estamos listos. Tenemos 43 firmas ya listas. Y también estamos de acuerdo con lo que dice el Partido Liberal. Diálogo sí, extorsión legislativa no. Y hemos dado también muestra de muy buena voluntad. Hemos estado ahí revisando cada iniciativa de ley. Y hemos dicho muy claro, en esto apoyamos, en esto no. Hay un préstamo que es sumamente interesante, que gracias a que ya ven en mano. Es un préstamo que es fondos BESIA y fondos del gobierno de España, que van a reparar, reestructurar, revitalizar la carretera que va desde La Ceiba hasta Puerto Castilla. Esa es una carretera que al final va a generar desarrollo a los departamentos que cruza esa carretera. En eso es un tema que no hemos puesto de acuerdo. Entonces, hay varios temas en los que nos hemos puesto de acuerdo. Pero insistimos, Libre es el que está interesado en continuar con esta terrible crisis legislativa, crisis política, porque eso es parte del famoso Plan Venezuela. Y como estamos a solo 30 y pico de días para llegar a las elecciones, y que saben, Libre sabe que está derrotado, que está aniquilado, que tiene una candidata que no sube ni las gradas, o sea, están aniquilados, derrotados políticamente, y por eso anda buscando generar crisis en todos lados, crisis en el CNE en este momento, en el Tribunal de Justicia Electoral, y ahora también estamos a las puertas, horas, minutos, segundos de una terrible crisis legislativa. Pueblo hondureño, es vital alzar la voz. Eso no es un tema únicamente un partido. Aquí está en riesgo la vida de los hondureños, la familia, nuestra familia no va a tener libertad ni siquiera de movilizarse, la paz de nuestro país, la democracia. Y la democracia significa que usted no va a tener ni siquiera posibilidad de pensar, porque le van a poner en el escenario lo que usted debe pensar. Tenemos que rescatar a nuestro país. Doctor Marco Eliú Girón, ¿cómo van a estructurar ustedes la propuesta? Porque aquí debemos tener claro también que estamos en política, en campaña abierta, y la estrategia de ustedes va orientada en qué líneas para hacer creer en el ciudadano, en el elector, que son la mejor opción,
que hay iniciativas que deben discutirse y aprobarse en el Congreso Nacional, y qué nos puede deparar un actuar de una comisión permanente. Bueno, en primer lugar, decirle que una autoconvocatoria no va a tener ningún resultado. Ya hicieron hace más de un año una autoconvocatoria de la oposición y no tuvo ningún resultado ni éxito. Nosotros cuando fuimos oposición en el Congreso Nacional pasado también lo hicimos y más que todo queda como un show político. No hay, si aprueban un decreto, No les quito el sueño, no les quito el sueño esto como partido de gobierno, la autoconvocatoria, doctor. No, en lo absoluto, porque ya han habido autoconvocatorias, tanto cuando nosotros fuimos oposición no nos dio resultado. En este gobierno también hicieron una autoconvocatoria, eso no va a tener más que un impacto mediático nada más. Otra situación es que, para aclararle, en las encuestas, la abogada Rixi Moncada va en primer lugar, y así lo dice la encuesta internacional T-Research, que pegó resultados en México, en El Salvador, en Colombia, en otros países. Y saben, nosotros hicimos una encuesta de campo y ¿sabe qué respondió la gente cuando le hacían esta pregunta? ¿Por qué partido nunca votaría usted? Y la gente dijo por el Partido Nacional, nunca le daríamos el voto. Entonces, el Partido Nacional, que está históricamente relacionado con el crimen organizado que en Estados Unidos tiene, hay más de 50 exfuncionarios, exdiputados, y ahí hay miembros del bipartidismo, han representado prácticamente el crimen organizado. Cuando la gente vota, se va a acordar de eso. No queremos a los éxodos masivos, a la expulsión de hondureños. Recuerda en estos 12 años que gobernó el bipartidismo, cómo habían éxodos de hondureños hacia los Estados Unidos, asesinatos, nos convirtieron en el país más violento del mundo. Nosotros sacamos a San Pedro Sula de las 5 ciudades más peligrosas del mundo, a tal grado que se acaba de ejecutar ahí la cumbre mundial del café. Hemos recuperado el prestigio internacional. Por eso es que el Banco Centroamericano dio el préstamo del bono de alivio climático, que se dio en el mes de octubre, porque es el mes que más llueve. ¿Cuándo vino el huracán Mitch en el 98? En octubre. ¿Cuándo vino el huracán Eta y Iota en el 2021? En octubre. ¿Cuándo vino la tormenta Sara el año pasado, 2024? En octubre. Por eso se está dando ahorita y es un alivio climático para que los favorecidos, que fueron aproximadamente 110,000 familias, con un bono de 7,000 lempiras, compren víveres de primera necesidad para enfrentar esta temporada ciclónica que termina el 30 de noviembre, que van a ver, la presidenta de la República ha garantizado elecciones libres, transparentes. Quien quiere crisis es el bipartidismo y lo demostró en las elecciones primarias cuando anduvieron esas maletas electorales en buses, y que va Marlon Ochoa a presentar una denuncia en el Ministerio Público porque tiene información que fue responsabilidad de quien dirigía el CNE en ese entonces. Quieren crear crisis, quieren desprestigiar el Ministerio Público porque está actualmente por primera vez en la historia actuando una fiscalía de delitos electorales, que antes no funcionaba, era algo decorativo. Están desprestigiando el Tribunal de Justicia Electoral al querer torcer la ley, inscribir candidatos que ya perdieron. Eso no se debe hacer. Intentan desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Lo que ellos quieren en su narrativa es desprestigiar las elecciones porque saben que va a perder, porque saben que va a ganar Rixi Moncada, y después estar diciendo que ganó por fraude cuando sabemos y el pueblo hondureño sabe que Rixi Moncada va a ganar por el voto popular. Muy bien, gracias, doctor. Cierro con usted, abogada Espinosa. Bueno, en primer lugar, decir que este gobierno ha manchado la dignidad de la nación al tener relaciones con narcogobiernos, narcoterroristas. Fue el jefe de las Fuerzas Armadas a reunirse a gente que está siendo perseguida por delitos de narcotráfico. Este gobierno se ha identificado por tener mucha afinidad con los carteles criminales. Una acción clara fue ponerle fin a la extradición, eso no lo pueden negar. También no pueden negar la vinculación de Carlos Zelaya con grupos criminales recibiéndole dinero. Acabamos de escuchar un testimonio en la Corte de Nueva York donde dice claramente que Mel Zelaya recibió dinero del narcotráfico. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Todos los partidos se contaminaron, incluyendo Libre. No me vengan con cuentos. Me enoja esas actitudes donde se quieren hacer los santos y son más de lo mismo. Lo que tenemos que hacer
es cambiar al país. Lo que tenemos que hacer es trascender. Mire, están condicionando cosas, están manipulando y abusando del poder. Yo no voy a ningún cargo de elección popular. El pueblo dijo que no me dio el favor y yo soy respetuosa. Y estoy una mujer honorable que no me voy a ensuciar las manos por nada, pero sí voy a decir la verdad. Y no mi verdad, con pruebas. Por cierto, usted me decía que debe existir un plan y una propuesta, independientemente de quién gane la elección el 30 de noviembre, de un gobierno de integración. Es y que lo dice. tendremos la madurez Es que de respetar eso que dice la Carta Magna, porque aquí, salvo algunos detallitos en el gobierno de Pepe Lobo, es que se ha cumplido eso. Es que mire, ese es el problema de la politiquería en que vivimos. La integración nacional es importante porque lo dice la Constitución, pero este gobierno ha gobernado solo para ellos. Es decir, para sus colectivos y todo, y pareciera que todos fuéramos de libre, y eso no es así. Yo soy respetuosa del pensamiento de otros. Mire, el insulto solo cabe cuando hay incapacidad de razonar y debatir con altura y fundamento. ¿Cómo se siente cuando lee, por cierto, y hay tanto insulto, diatriba, mire, desprestigio? La descalificación, mire, yo soy un objetivo de libre. Ahí ando un paquín donde me pone hasta en una obra de teatro de Shakespeare. Y yo les digo, ¿y en qué cargo voy yo? Yo solo soy una militante de mi partido que quiero que los criminales, que las mafias dejen de gobernar en este país. Y en mi opinión personal, eso lo representa Salvador Narrala. ¿Por qué? Porque no tiene ligamento con narcos, él no es narco y tampoco es corrupto. Entonces yo creo en él y por eso lo apoyo. Entonces yo le digo al pueblo de Honduras, usted vote por su candidato de elección, pero lo que está malo y es censurable, que desde el poder se abuse y se atraiga indebidamente votos comprando conciencias. Eso es lo censurable. Y que no me vengan con cuentos, porque han tenido el 42%, incrementaron el gasto corriente más que el gobierno anterior. Y esos son hechos. Entonces yo me explico, ¿dónde está la inversión pública? Si el gasto corriente se disparó, casi no hay nada para inversión pública. Al pueblo le digo, no se dejen engañar por todas esas cortinas de humo, por todos esos dramas, por todas esas acciones para boicotear el proceso electoral. Se los digo a ustedes, vamos a elecciones y que Dios bendiga a este país que tanto amo. Muy bien, gracias. La abogada Maribel Espinosa, la doctora Johanna Bermúdez, que no le voy a preguntar en qué casilla va, si haya estado presente. ¿Usted va en qué número, doctor Marco Eliu Girón? ¿Dónde está la propuesta suya? Solo deme su número, por favor. Este 30 de noviembre es fácil. El 30 de noviembre hay que votar por la casilla 30, donde va el doctor Eliu Girón. Muy bien, le salió rimado. Y la doctora Bermúdez, que está en la casilla 98. Por salga su a votar, sintonía, por el amor de Dios, salga a votar. Por su sintonía, muchas gracias.